Amén. Entonces, Libardo, por favor, diríjanos en oración para guiar esta enseñanza. Señor Padre eterno, gracias te damos, Señor, por estar aquí, Señor, por tenernos reunidos, Señor, aquí para escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, para seguir tu fiesta, tu chava, Señor. Ayúdanos, síguenos, Señor, en esta tarde, Señor. Señor, que ayudes a Rubén, Señor, para que él hable, que tú hables por boca de él, Señor. Ayúdanos, Señor, que no nos distraigamos en este momento, Señor, que danos la sabiduría y entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, dirigiendo esta reunión, Señor, te lo ponemos en tu mano en este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, en su nombre tuyo, Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar entonces asiento, abramos nuestras Biblias. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13 del libro de los Génesis. Vamos a leer los versículos, los 18 versículos. Entonces, para ello requiero a 2 hombres con voz de trompeta. Lo hacemos voluntario, pero una trompeta bien. A ver, voluntarios o lo hacemos democráticamente. 2, ¿quién dijo? John 1 y otro. Esto si fuera un noticiero sonaría como así: no hay hombres del pueblo de Dios que puedan leer la palabra de Dios voluntariamente. Ok, entonces Pa y Luis y John, por favor, puestos en pie los dos, lee 1 y 1, ok. Entonces empieza mi papá, luego empieza John. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuel, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Nehuel hacia Bet-El, hasta el lugar donde había estado antes, su tierra entre Bet-El y Ai, Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Eterno a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Está el 18, sigue. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. El Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus oídos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Efrón, y edificó allí altar al Eterno.
Amén. Muchas gracias. Amén. Entonces desde ya podemos identificar el tema central. Lo he colocado ahí pretendiendo colocar un título. Los dos caminos hemos identificado. Pero antes de hablar de esos dos caminos, hay que empezar a desarrollar el texto como él mismo viene. Entonces Génesis capítulo 13 versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y con él Lot. Era como un trío ahí, ¿cierto? Un trío dinámico que el Señor o la palabra nos está mostrando. Abraham, ¿cierto? Sara y Lot. Y se mantuvieron en familia durante mucho tiempo. Ahora, dice que salió Abraham de Egipto. Salió Abraham de Egipto. ¿Por qué es tan llamativo Egipto? ¿Por qué es tan llamativo Egipto? ¿Por qué? Isaías 31. Isaías 31. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el exilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no dioses, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos fallecerán a una. Era el contexto o el concepto en que se tenía Egipto. Porque si vemos a través de la Biblia, Egipto siempre tenía algo que comer. Aún a Dios le permitió que en esa escasez que vemos más adelante en Génesis, en el tiempo de José, por medio de José, hubiese comida, ¿cierto? Entonces siempre se ha visto como proveedor, pero también se ha visto como pueblo guerrero y fuerte en armas. Tanto que el profeta Isaías hace relación y señala, diciendo: venga, cuidado, los egipcios no son dioses, son simples hombres. Y sus carros o sus caballos no son espíritus. No depositen la confianza en esos hombres o en ese pueblo. Algo parecido a lo que nosotros acostumbramos a hacer. ¿En qué confía? ¿En su empresa para la nómina? ¿Para que consigne cumplidamente la nómina? ¿O confiamos en nuestro proveedor, que es nuestro Señor? ¿Me he cansado de pedirle al Señor y pretendo dirigir mi atención en búsqueda de los hombres? ¿Cómo es esa relación cuando uno tiene que asistir a muchas reuniones? Esta semana fue una semana de reuniones para mí. Cuando estamos en vacaciones nos toca más pesado. ¿Sabían? Porque cuando estamos dando clases, vamos a la clase, dictamos la clase y salimos a desarrollar pues la construcción de los otros temas. Pero en vacaciones, cuando los chicos estaban en vacaciones, reunión tras reunión, capacitación tras capacitación y cosas de esas. Entonces esta semana fue de reunión. Y me reuní con unas personas importantes. ¿Y qué tal si yo me hubiera puesto a pensar, voy a reunirme con unas personas importantes de la universidad, ¿y qué dirán de mi barba? ¿Qué dirán de mis tzitzis? ¿Será que a ellos les gustan?
¿Cómo caerá eso? ¿Será que por eso me echan? ¿Yo hubiera podido pensar eso? Es más, le aseguro que más de uno dentro del cuerpo del Señor piensa eso. Porque se ve la importancia o se da la importancia a la persona como tal y a la persona que tiene poder. No se da la importancia al Rey de Reyes, que como mirábamos en el Salmo y en los Salmos, es el que gobierna y reina sobre todo. Entonces yo debo meditar. ¿Mi voluntad está sometida a mi Señor o a Egipto? Por su poder, por su dinero, por sus muchos hombres y fuertes caballos. Debemos meditar sobre eso. Debemos meditar en eso. Quizás ahí haya un problema que debemos mirar. Eso es Egipto, una simple tierra. Una simple tierra que Dios colocó para ser conforme a lo que Él quiera. Eso es su jefe. Eso es la empresa. Esos son las entidades. Cosas que Dios permite para que Él pueda hacer su voluntad o Él haga su voluntad. Y créame que usted y yo estamos en la voluntad de Dios. Si pasan las cosas o no pasan las cosas, no debemos señalar, sino más bien debemos preguntar: ¿para qué, Señor? ¿Para qué quieres? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que? ¿Qué tengo que? Porque entre otras acostumbramos a ver los problemas en los otros y no en uno. Y no en uno. Aclarando el concepto de Egipto, dice el versículo 1: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Emprende nuevamente el viaje, salir de Egipto hacia el Negev. Y uno podría decir otra vez para allá, porque venía de allá. Lo vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Venía de allá. Ahora, nuevamente tengo que salir hacia esa dirección, pero regañado ahora. Porque acuérdense qué fue lo que pasó hace 8 días. Salió regañado, salió cuestionado. Pero en medio de todo, Abraham tenía un corazón dispuesto para el Señor en obediencia. Sí. Y salió a buscar, o por el camino que le traía ese recuerdo o esa situación de estar en la presencia del Señor, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez a caminar? ¿Por qué otra vez a emprender, cierto? Dice, reconocer que la maldad se encuentra en el mundo. ¿Por qué tuvo que ir a Egipto si estaba pasándola bien? ¿Por qué Dios mandó esa hambruna? ¿Será que Dios no hubiese podido hacer germinar frutos? Claro que sí. ¿No lo hizo con Jonás? Entonces, ese por qué tuvo que ir a Egipto, por qué tenemos que ir a Egipto y pasar y ver a Egipto, es para reconocer que la maldad se encuentra en el mundo. Porque si usted está metido en una botella de cristal, si nos metemos en esta casa y no vemos noticieros, no tenemos contacto con el mundo, ¿qué puedo saber yo del mundo? Nada. Sí. Entonces es necesario saber que en el mundo hay maldad. ¿Y qué es maldad? No le estoy diciendo que se contaminen con el mundo. Que es que el pastor Rubén dijo que había que estar en el mundo y la vamos a pasar chévere. No, señores.
Eso no es lo que estamos diciendo. Pero sí necesitamos evidenciar que el mundo está mal. Porque cada que miramos al mundo, reconocemos y validamos más la palabra del Señor, porque ahí ha estado siempre. ¿Todo esto es nuevo? ¿Es nuevo todo lo que estamos mirando? No. Ya en la Biblia nos lo estaba diciendo. Desde mucho tiempo atrás. Y llegarán los tiempos, ¿cierto?, que serán como Sodoma y Gomorra. Y entonces en esta semana pudimos ver por los medios de comunicación que el pastor se casó con un líder de la iglesia. ¿Sí? Un pastor se casó con un líder de la iglesia. Líder masculino, hombre y hombre. Eso es Sodoma y Gomorra. Eso es Sodoma y Gomorra. Y el mundo lo celebra. Y uno reflexiona y se pregunta, ¿qué está leyendo ese pastor en la Biblia? ¿Qué está leyendo ese pastor en la Biblia? O hizo lo que muchos creyentes empiezan a hacer. ¿Qué empiezan a hacer muchos creyentes? Leen la Biblia y dicen, esto es para hoy, esto es para mí, esto sí, te bendeciré, ¿cierto? A los que te maldigan, maldeciré, eso sí es para mí, sí. Pero toda la situación y el resto de la Biblia como estas, que el que se acuesta con varones no heredará el reino de los cielos, lo quitan, no lo ven, no les... Posiblemente dirán, esto es una mala traducción, porque mire lo que dice acá. Seguramente. Entonces es necesario reconocer que la maldad se encuentra en el mundo. Es necesario. ¿Qué tanto de maldad de Egipto me está permeando? ¿Qué tanto de maldad del mundo me está manchando? Hay que mirar eso, hay que analizar eso. Pero también reconocer que no debemos acomodarnos en el mundo. ¿Cómo así que no debemos acomodarnos en el mundo? ¿No somos peregrinos en este mundo? Claro, claro. En la medida en que llegamos y nos instalamos en el mundo, nos acomodamos en el mundo, pues empezamos a ¿qué? A ver todo normal, absolutamente normal. Entonces ya decimos, no, pero es que la esposa le sea infiel al hombre, pues normal, ya es, él hasta se lo merecía. Se lo merecía. ¿Cómo así que se lo merecía? Sí, es que el tipo era malo. Sí. No, eso nos ha enseñado el mundo. O al revés, es que usted con quien se casó, esa mujer tan terrible, merece que lo hagan. No. El mundo nos está enseñando mal. ¿Y en dónde podemos mirar eso? Hace mucho rato yo no veo novelas, porque ya hasta desconectamos el televisor. Yo no sé cómo lo son las novelas de ahora, no sé. Pero las que yo me acuerdo, ¿sí? Era lo típico, un matrimonio donde el esposo era terrible, ¿cierto? Y la esposa era, ¿qué? Víctima. Y llegó el chofer. Así me acuerdo, así me acuerdo. O viceversa. La muchacha pobre, ¿cierto? Con el chico rico que tenía de novia a una arpía. Entonces también engaños ahí. Es lo que nos vende. ¿Qué tal de las canciones? Todo el mundo está contaminado. Entonces reconocer que no debemos acomodarnos en el mundo. Por eso es que Abraham continuamente estuvo moviéndose.
Y el Señor le dijo, vaya, muévase, vengas, no se acomode en el mundo, no se acomode en el mundo. Muchas veces nuestros padres, nuestro Padre nos permite recorrer caminos para enseñarnos solamente que debemos estar donde Él quiere que estemos. Nuestro Señor nos permite recorrer caminos. Abraham estuvo en el Neguev, claro, estuvo en el Neguev. ¿Vio el Neguev? Claro. Pero nuestro Padre lo llevó a Egipto, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él pudiera reconocer también que debemos estar donde Dios quiere que estemos. Donde Dios quiere que estemos. Ahora, hay muchas personas que no se sienten cómodas. Y eso pasa en las congregaciones. Por ejemplo, aquí han venido varias personas. Pero vienen y se van. ¿Por qué? Porque quieren estar cómodas. Y Dios ya estamos viendo que no quiere a personas cómodas. Quiere personas que estén prestas, con su oído pendiente, ¿cierto? Queriendo cambiar y ajustar nuestro pensamiento a la palabra, no a lo que diga ni a lo que yo quiera. Ahí es donde funciona. Ahí es donde funciona. Continuemos. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él, o sea, Abraham, y su mujer. Fíjese que Sara hubiera subido con Abraham. ¿Cómo lo podemos concebir? ¿Qué podemos decir? ¿Es un acto de misericordia o no? Porque ¿en dónde estaba Sara? Estaba con el faraón, ¿sí? Ya estaba preparada o siendo parte del harén de faraón. Entonces, el que el versículo 1 sea tan puntual nos muestra la gracia de Dios y nos muestra que cuando Él dice, hace. Dice, te bendeciré y estaré contigo, tú y tu descendencia. Y Sara forma parte muy importante para esa descendencia. Entonces es un acto de misericordia de nuestro Dios que Él hubiese podido salir con su esposa y obviamente pues con Lot, ¿sí? Porque hacía parte también de su familia, y el respaldo a la promesa de Él mismo, del Señor, es íntegra. Por eso es que salió con más dinero, ¿no? Muy bien. Versículo 2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Estas son las bendiciones que generalmente quiere el creyente. ¿Quién no quiere esta bendición? Entonces, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué no la tenemos? No. Parte por ser desobediente, parte por no creer. Pero quizás el problema, ¿saben dónde está? En nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Qué haríamos con una definición como esta? Por ejemplo, voy a tomar un nombre por confianza. Libardo era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Yo diría amén. Pero por la confianza que tengo con Libardo le diría, ¿y qué haría Libardo con ganado, con plata y con oro? Yo he podido apreciar en el largo trayecto de iglesia que los que no tienen y tienen resultan viajando cada 8 días.
y ya no se les ve después en las congregaciones. Pastor, pastor, el Señor me bendijo con un carro. Qué bueno, hermano. Hasta le decían, venga, ore por el carro, ¿cierto? ¿Y qué creen que pasó? No, es que nos vimos el fin de semana más chévere en el carro y llegamos hasta allí. Entonces, de 4 fines de semana que deberían haber estado en la presencia del Señor, se reducía a 1 o a ninguno. Cambia de prioridades el corazón del hombre. Entonces ahí es donde puede estar el problema. Ahí es donde puede estar el problema. Claro, indiscutiblemente tiene que ver también con seguir al Señor o no seguirlo, ¿cierto? Porque todos decimos, yo creo en Dios, yo sigo al Señor, pero ¿realmente lo seguimos como Él quiere que nosotros le sigamos? Hay que meditar en nuestros corazones. El gran problema del hombre es el corazón. El gran problema del hombre es el corazón. Ahora, Abraham fue rico por misericordia. Misericordia del Padre, de Jehová. A él le plació tomarlo y bendecirlo. Pero una vez tomado, Abraham, ¿qué hizo? Se humilló al Señor, ¿sí? Y en la mayor parte de su vida decidió seguir a su Dios con todo lo que Él decía. Sal, salía. Vete, iba. Esa es la situación y esa es la condición. Es rico por misericordia del Señor. Miremos Mateo. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 24 al 33. A ver, don Luis, Mateo capítulo 6, 24 al 33. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no podrá mucho más, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34 de una vez. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Amén. En este mundo andamos y siempre andamos preocupados de las riquezas. Cuando usted no está pensando en Dios, ¿en qué está pensando? En riquezas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comprar? ¿Qué me hace falta? ¿Cómo pago el recibo? Todo gira en torno al dinero, ¿se han dado cuenta? Todo gira en torno al dinero. Y empieza diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Eso es claro y ha sido una enseñanza en la Biblia por todo el tiempo de la humanidad. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Ahora, aquí hay una manifestación precisa, directa o enfocada a las riquezas. Pero hay gente que ya las riquezas no le interesan. Pero ¿qué hay del poder? Hay gente que ya no lo mueven las riquezas, pero se centran o ponen su atención en obtener poder. Obtener poder. Entonces, ninguno puede servir a dos señores, nada que hacer. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Usted es del Señor o no es del Señor? ¿Es claro? ¿Cuándo una persona es del Señor? ¿Cuándo una persona es del Señor? ¿Cuando quiere? ¿Trata? No, cuando lo hace. Cuando busca su presencia. ¿Sí? Cuando escudriña su palabra. Cuando toma tiempo para Él. Cuando rinde su vida a los pies del Señor. Pero si yo coloco un momento de mi día, mitad, 3 días y medio, ¿cierto?, a servir al Señor, y 3 días y medio para mí, como cuando se ven los pagos de los obreros, ¿no?, de la construcción. Piensan, porque me lo han dicho, pero es que trabajando unos 6 días, aunque sea, venga, sacamos 3 horitas para nosotros, y esas 3 horas se le va todo lo de la semana. ¿Se dan cuenta? Trabajan toda una semana y en 3 horas se le va lo del trabajo. Y 3 horas es menos que ¿qué? Que 6 días, ¿o no? Pero se requiere menos tiempo para perder el alma que para construirla. Usted puede haber llevado toda una semana, todos unos años, toda su vida, ¿cierto?, pretendiendo seguir al Señor, pero se bastan contados minutos, segundos o horas para perder su vida, espiritualmente hablando, ¿o no? Entonces, tengamos claro eso. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro. No nos digamos. Sí. Aquellos que determinan seguir al uno y al otro tienen una mentira en su vida, porque están siguiendo al otro. Porque a Dios se sigue íntegramente o no se sigue. Igual que como se lee la Biblia, se lee toda y se toma toda o no se toma nada. Igual como se practican mandamientos, ¿se cumplen todos o no se cumple ninguno? Acordémonos de la enseñanza del rico, del joven rico. Yeshua le presentó
unos mandamientos, pero no le presentó los otros. Y él dijo, la respuesta fue: todo eso lo hago, pero tan pronto se presentó la codicia, el amor al dinero, ¿cierto? Y el amar a dos señores, salió corriendo, porque se confrontó y determinó en su vida que no lo había seguido, creía que lo había seguido. Así somos muchos, creemos que hemos seguido al Señor, pero estamos engañados. Tengo que validar ese conocimiento a través de la palabra. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se le olvide la palabra que se utiliza como riquezas. ¿Cuál era? Eso ya lo enseñamos antes. Apunta y especifica o determina a un Dios de la época. ¿Y era el Dios qué? El Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas. ¿Sí? Así que si usted sigue a Dios, debe considerar la manera como está buscando las riquezas. ¿Me hago entender? Si usted quiere seguir a Dios, debe considerar la manera como está obteniendo las riquezas o como va buscando las riquezas. Si usted busca las riquezas para suplir una necesidad, ¿sí?, para ayudar y para otras cosas, amén. Pero si la riqueza es su Dios, está en el lado equivocado. Y la pregunta más clara es esta: ¿usted se siente igual con plata y sin plata? Muchos de acá diríamos, no, pues es que si yo soy, hombre, de eso y de comer rico es lo único que yo sé, de andar sin plata, ¿cierto? No, pero debemos hacernos esa pregunta. ¿Yo me siento bien, tranquilo, confiado en Dios cuando estoy sin plata, o me desespero? Ahora, yo no estoy diciendo que nos volvamos, ¿qué?, tranquilos, ¿no?, ni vagos, porque estaría diciendo algo en contra de la palabra de Dios. No se le olvide que cada uno debe comer de lo que trabaja. Específicamente le habla al hombre. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Lo que les estoy diciendo, no nos afanemos. Ciertamente el Señor sabe que tendremos que comer o que no debemos comer, ¿cierto? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Entendemos eso? Esto no es un monumento a los campos nudistas, no, señores. Lo que está diciendo es que Dios nos provee como también le suplió a Adán y a Eva, porque no se le olvide que el primer sastre fue Dios, ¿o no? A Adán, o Eva, no se sabe cuál de los dos, pero hicieron una cosa muy mala. Entonces el Señor tuvo que vestirlos, sí, tuvo que vestirlos. Asimismo, como hizo con los padres, asimismo vela por cada uno de nosotros. Esta ropita, esta corbata es regalo del Señor. Aunque para muchos haya parecido, ¿cierto?, que no fue la universidad la que le... Dios por medio de... es el orden de las cosas. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vale más usted que todos los animales? ¿Y quién no ha visto un pájaro volar? Y si vuela es porque tiene ánimos para volar. Eso quiere decir que ha desayunado, ha comido, y usted los ve a toda hora picando, comiendo. Sí.
¿Cuándo se detiene esta palabra? Cuando se abran o derramen las copas, ¿no? Porque no se les olvide que ahí vendrá juicio a la tierra y muchos seres morirán. Muchos seres morirán. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Medimos lo que Dios quiere que midamos. Por mucho tiempo yo le decía, Dios mío, ¿por qué no me hiciste más alto? Y leí esta escritura y dije, vea, por más que yo diga, soy lo que soy, y ya, soy lo que soy. Entonces ya tenemos una estatura promedio, ya no crezco más. Me dirían, pastor, mentiroso, porque ahora venden unas plantillas, ¿cierto?, que suben 2 o 3 centímetros. No, estamos hablando de añadirle a la estatura completa, no por medios artificiales. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, ¿nos acordamos de Salomón? ¿Por qué tan especial Salomón? Porque no hubo más rico que Salomón. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y leemos esto y decimos, Dios, tú eres nuestro proveedor. Pero en la realidad, ¿qué hacemos? Dudamos. No debemos dudar, lo que debemos hacer, ¿sabe qué es? Reflexionar. Y se me viene ahorita la mente algo que no está preparado. Y quizás no tenga dinero porque yo mismo me he metido en deudas que no debí meterme. ¿Sí? Y no se le olvide que las deudas quitan libertad financiera, ¿o no? Quitan libertad financiera. Y el mundo nos ha dicho que usted no tiene sino endeudándose. Puede que sí, pero el balance, ¿cómo es? Yo diría que empecemos a practicar otras cosas. Empecemos a practicar el ahorro. Ahorremos. Yo el primero. Ahorremos. Porque cuando usted tiene un ahorro, puede empezar a hacer. Y no tiene necesidad de pagar mucha plata por un dinero corto. Haciendo la cuenta, sí, damos gracias por las viviendas que tenemos, ¿cierto? Pero haciendo la cuenta de cuánto termina uno pagando por la casa que ha comprado con crédito, ¿sí han hecho esa cuenta? Da tristeza, ¿o no? Da tristeza. Muchos se ríen, otros se miran, otros... Sí, esa cuenta hay que hacerla. Entonces, hay que mirar. Yo compré un carro, todos lo saben, ¿cierto? Y cuando hice la cuenta de cuánto había pagado, hubiera hasta podido comprar un carro mejor. Entonces, la deuda. Ojo, porque Dios nos dice que no nos endeudemos. Somos necios. Y por eso andamos en las que andamos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿quiénes buscan estas cosas? En otras palabras, los que buscan las cosas materiales son los gentiles. Ahora, yo no estoy trayendo aquí una teología de la pobreza, no. Yo lo que estoy diciendo es que seamos sabios para pedir, sabios para invertir y empecemos a desarrollar de aquí para adelante, ¿sí? Porque la Biblia dice, los que buscan, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Entonces, si usted busca todas estas cosas, ¿en qué clasificación está? En la de un gentil.
en la de un gentil. Y ahí es cuando empezamos a evaluar. Pero vuestro Padre Celestial, oído, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Posiblemente es que no buscamos el reino de Dios como debe ser. Sí. Hay que reflexionar más. ¿Cuántos pueden decir que cuando hay un siervo de Dios es bendecido y se le ve la bendición? Así no tenga riquezas, no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de que es bendecido. Estoy pensando si es prudente decir esto, pero lo voy a decir porque es para la gloria del Señor. Y uno pregunta, ¿cómo es que mi suegra y mi suegro, ganando menos de lo que ganamos muchos, a muchos nos presta? ¿Cómo es eso? Quizás es que su vida está llena de oración y están sujetos al Señor. ¿Son millonarios? No. Viven de un sueldo. ¿Se dan cuenta? Es para pensar. Había que decirlo por motivos de enseñanza. Porque cuando uno detecta a un siervo del Señor, siempre va a tener bendición. ¿Cuándo se han acostado sin comer? Así sea en el día, no han dejado de probar un día comida. Y yo también testifico de eso. Siempre he tenido comida para comer. Así sea una aguapanela y un pan. Porque Dios cumple su palabra y es lo que está diciendo. El Señor sabe de qué tiene necesidad. De qué tenemos necesidad. Miremos esto. Proverbios capítulo 3. Versículo 9 al 10. Braulio, léalo por favor, puesto en pie. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, serán llenos todos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén. Ahí ha estado siempre. Con la Luzadela la otra vez reflexionábamos sobre algo y decíamos, mire, esto es algo interesante. Los cristianos en general, ¿cierto?, desechan la ley del Señor. ¿Sí o no? Desechan la ley del Señor. Dicen que ya no se cumple hoy. Muchos, no todos. Pero lo del diezmo sí. También muchos, no todos. Pero lo del diezmo lo diezman. De hecho es el reclamo de muchas personas. Yo no voy a una iglesia porque me piden los diezmos. ¿Sí? Pero los mesiánicos tienen un problema a la inversa. Dicen sí los mandamientos, pero no el diezmo.
Y se ha evidenciado, ¿no? Se ha evidenciado. Entonces debemos validar lo que dice la palabra en el Señor o del Señor. Debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo y con lo que estamos diciendo. Versículo 3. Otra vez, allí en el capítulo 13, versículo 3. ¿Qué dice Luisa? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Eso es. Entonces vamos a acelerar un poquito. Dice, y volvió por sus jornadas, ¿cierto? Y la palabra jornadas implica recorrer sus mismos pasos y casi que en los mismos tiempos. O sea, lo que está diciendo es que por donde vino, se devolvió. ¿Sí? Por eso la situación o la imagen de las huellas. Recorrió sus pasos, pero en sentido contrario, de vuelta. Y casi en los mismos tiempos, en los mismos momentos. Eso implica, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, ¿cierto? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, o Hai, ¿sí? Entonces, de Egipto salió ¿a dónde? A Betel. Y no se les olvide que Betel es igual a casa de Dios, ¿cierto? Casa de Jehová. Bet-el, casa de Dios. Ahora, si somos francos y miramos, lo que está haciendo Abraham es que saliendo del mundo para regresarse a la casa de Dios, para regresarse a la casa de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer: salir del mundo que representa Egipto y dirigirnos hacia la casa de Dios. ¿Qué camino? ¿Qué camino seguimos? El camino que ya está establecido, volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La palabra del Señor, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Ese camino está trazado. Ese camino lo han recorrido muchos hombres, desde luego mujeres también, junto a sus hombres. Pero debemos salir de Egipto, sacudirnos de Egipto, porque hay muchos que ya estamos en la puerta de Egipto saliendo, pero añoramos. ¿Qué? La comida. Acuérdense del Éxodo, el libro del Éxodo. Salieron de ser esclavos y añoraban estar en Egipto. ¿Por qué? Porque tenían comida, ¿cierto? Porque tenían un techo ahí medio, pero tenían un techo. Porque estaban cómodos, aunque les tocaba duro. ¿Sí? Y muchas veces estamos cómodos y nos toca duro, pero no queremos salir de Egipto. No queremos salir de Egipto. Cuando yo trabajé en gobierno, tengo que decir esto porque eso hace parte de la práctica. Me regalaron mucho whisky. Allá todo, Navidad y cualquier cosa, whisky, anchetas por todo lado. Pero tuve una experiencia con Dios personal. Y medité y miraba yo el whisky y decía, ya, whisky caro. Yo dije, no, yo lo vendo. Lo llevo y lo vendo, porque al fin del cabo que otro se muera o pierda la familia o se dispare, borracho no me importa, es lo que uno está pensando realmente. ¿Sí? Porque uno está pensando en ¿qué? En el Dios Mamón. Entonces yo tuve esta reflexión y dije, no,
yo tengo que despejar, yo tengo que soltar Egipto. Y cogí las botellas de whisky y las derramé en el lavadero. Todas. Y las boté en el lavadero. Sí. Porque a veces estamos saliendo de Egipto, pero no queremos soltar a Egipto. Porque Egipto es eso. El dinero, el trago, las mujeres, los hombres, la ropa, las comodidades infundadas, porque no se le olvide que estamos hablando de Abraham, y Abraham era riquísimo, ni siquiera rico, ¿no? ¿Qué dice? Riquísimo. Pero debemos ser claros en eso. Entonces, salir para llegar a la casa del Señor, a Betel. Allá debe estar nuestra mirada. Allá debe estar nuestra mirada, y no debemos permitirnos distraernos en el camino. Porque no se olvide que es lugar árido, ¿no? Y es fácil perderse. Es fácil perderse. Continuemos. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? A ver, Isaac, ¿qué dice el versículo 4? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jacob. Mire lo curioso. Dice que al lugar del altar, ¿cierto?, que había hecho allí antes. Y dice, coloco ahí, es curioso que Abraham invocó el nombre de Jehová antes de ir a Egipto, Génesis 12:8, ¿cierto? Y después de salir de Egipto, como estamos viendo, 13:4. Pero nunca se registra que lo hizo en Egipto. ¿Sí se dan cuenta? Antes adoró e hizo un altar. Y saliendo, invocó el nombre de Jehová, está diciendo. Dice al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ahora hay que puntualizar, como lo decíamos la semana pasada. Fíjese que Abraham no tenía problema con el nombre, sí sabía el nombre de Jehová. Invocó, porque para invocar el nombre se necesita saberlo. Pero lo curioso es que lo hizo antes y después, pero nunca en Egipto. En Egipto se descuidó ¿en qué? En guardar sus posesiones, en reconocer la belleza que el mundo le muestra. Porque ahí está el tipo de belleza. ¿Quién da el tipo de belleza? ¿Quién da? ¿Quién dice si alguien es bonito o feo? ¿Quién? ¿La moda? ¿La moda? ¿No? Entonces usted las pasarelas, las películas, toda la situación de vestidos, eso determina qué es bonito o qué no es bonito. La cultura determina eso. Entonces, hoy una persona bonita es, para el caso de ellos, un tipo alto, así como yo, con esta barba arreglada, ¿sí? Ojos profundos, nariz judía. ¿Se dan cuenta? No, es el tipo musculoso, ¿cierto? Caucásico, bronceado en cámara de no sé qué vaina, ¿sí? Atlético, un Tony Curtido, pues. Y para las mujeres, ¿qué? 90, 60, 90. No, fíjense que la Biblia dice que cada uno de nosotros somos bellos, preciosos, porque somos la creación de Dios, ¿sí? El mundo enreda todo, Egipto enreda todo, entonces nos descuidamos en las cosas del mundo y se nos olvida orarle al Señor, y se nos olvida orarle al Señor. Tachemos Egipto. Así debemos hacer. Ojalá lo hubiéramos podido hacer así, o lo pudiéramos hacer así. Dice, metidos en el mundo es difícil orar, ¿o no? Cuando las personas se meten en el mundo, se meten en los negocios, en las acciones, en las situaciones, ya les es difícil orar.
Por eso debemos procurar orar todos los días. Sabemos por la Biblia que para los últimos días serán tiempos difíciles, donde se querrá buscar y será difícil encontrar. Eso nos debería motivarnos más para orar más. ¿Sí? Y mi suegra con Luz Adela tuvieron una idea fabulosa, y es orar todos los días con ellos. Entonces establecimos una hora por la noche para orar, porque se requiere orar, todos los días, y ese es el apoyo que se necesita. Por eso les digo, por eso les dije al comenzar, ¿cuántos se han conectado a las enseñanzas? Porque ahí hay tiempo para orar y estar hablando de las cosas de Dios. Pero si usted va a gasolinería cada 8 días, corre el riesgo de que a la mitad de la semana se quede sin gasolina. Y quedarse sin gasolina implica empujar, llamar, pagar y muchas otras cosas que no están presupuestadas. Así que es mejor que nuestro tanque esté lleno. Metidos en el mundo es muy difícil orar, definitivamente. Debo retornar a Betel para restablecer mi comunión con el Señor, con Jehová. Debemos retornar a Betel. Vamos a mirar el 5 y el 6. 5 y 6. Dice, a ver, Laura. Dice, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Eso es. Entonces ahí estaban llenos de ganado, ¿cierto? También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, Lot también era rico. La pregunta es, ¿por qué Lot era rico? Porque estaba con Abraham, correcto. Y la promesa iba para Abraham. ¿Cuántos de acá estamos con Abraham? Levanten la mano. Pocos. Ah, bueno, amén. ¿Cuántos ya nos circuncidamos? Porque los que somos de Abraham debemos circuncidarnos. Ah, ya se levantaron menos. ¿Sí? ¿Cuántos tienen el corazón circuncidado? Eso sí no lo voy a recibir. Solo el Señor sabe. Porque podemos hacer una manifestación pública, pero eso lo determina el Señor, que no se equivoca con su corazón, porque hasta nosotros mismos nos equivocamos con nuestro propio corazón, porque el corazón es engañoso. Entonces eso es. Ambos fueron bendecidos con bienes y con ganado. Ahí como para que no se duerman, entonces desde luego, ¿sí? Y dice, y la tierra no era suficiente. Ahí ya se presenta, porque dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Hay un problema allí. Tanto tenían, y eso son palabras mayores, porque que diga que la tierra no era suficiente quiere decir que había mucho ganado, mucha riqueza y tiendas hartas también. O sea, eso implica que gente, ¿sí? Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar los dos. Increíble. Todo porque están bajo la bendición de Abraham. Entonces debemos estar bajo la bendición de el Padre Abraham.
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, ahí hay una pregunta. ¿Lot, o más bien, Abraham y Lot discutieron? No. Los que discutieron, ¿quiénes fueron? Los de abajo. Los de abajo. ¿Cierto? Los pastores fueron los que empezaron a tener discusión entre ellos mismos, ¿cierto? Dice, como tenía tanto ganado, la tierra no alcanzaba para alimentar los animales de los dos. Y es apenas comprensible que los pastores de Lot le dijeran a los pastores de Abraham, venga, no, o sea, primero mi ganado. ¿Y qué cree que harían los otros? Dirían, nos colocaron música de ambiente, ¿cierto? Dirían los otros, no, primero el ganado de Abraham. Es más, Abraham es más viejo que Lot. Entonces se necesita o se requiere que primero sean alimentados. Y había un conflicto ahí. Un conflicto. Y cada uno de los pastores, ¿qué quería? Agradar a su Señor. Agradar a su Señor. Ahora sí fue terrible. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí. Ok. Ahora dice que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El cananeo es claro, ¿no? Esas personas que habitaban en la parte de Canaán, ¿cierto? Aún dice que los fereceos eran parte de cananitas. Dice, la palabra fereceo, dice, se pronuncia peritzi en hebreo. Dice, el campo abierto. Dice, una de las tribus cananeas, o sea, era una de las tribus de los cananeos, que eran los fereceos. Miremos Deuteronomio, recordemos más bien Deuteronomio 7. Del 1 al 4. 7 del 1 al 4. ¿Qué dice Deuteronomio 7 del 1 al 4, Vanessa? Cuando Jehová te introducido en la tierra, en la cual no para tomar, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, y tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de porvenir y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá por él. Eso es. Hemos leído este texto varias veces, pero debemos recordar que esas personas que estaban ahí, mire desde dónde estaban, desde qué época estaban, desde el tiempo de Abraham, ¿sí? Porque esto viene viendo mucho más adelante, después de la salida, 430 años después del cautiverio del pueblo, ¿cierto? Y dice, cuando Jehová tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, la acción recae sobre el Señor, no sobre el poder del hombre. Lo mismo que las riquezas. Dios da riquezas y quita riquezas a quien quiere. ¿Sabía eso? Claro. Entonces creámoslo. Porque una cosa es saberlo, pero otra cosa muy diferente es creerlo. Es creerlo. Y haya echado delante de ti a muchas naciones, y lista, ¿no? El Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, ahí está, el Heveo,
el Jebuseo 7 naciones. 7 naciones con esa condición de número establecido por Dios. Quien es el poderoso y quien las va a desterrar, o las va a sacar, o las va a dejar a un lado, ¿cierto? Y Jehová tu Elohim las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. ¿Cómo así? El Señor las derrota, pero yo las destruyo. ¿Cómo es? Porque Dios utiliza al hombre para emitir juicio. ¿Cómo es eso? ¿Qué hizo con Babilonia? ¿Qué hizo con Asiria? Tomó a esos pueblos bárbaros para castigar o meter juicio a su mismo pueblo. Increíble. Muy bien. No harás con ella alianza, dice Jehová tu Elohim las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirá del todo. No harás con ellas alianza. No podemos hacer alianza con ellas. Entonces ahí aclaramos el concepto, ¿cierto? De con quién podemos o no podemos hacer negocios. ¿Qué condición tienen estos? ¿Qué condición tienen estos pueblos? Bárbaros, malos, idólatras. Entonces lo primero que uno debe pensar es cuando va a hacer negocio con alguien, tiene que mirar si es idólatra. ¿Sí? Ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ella, emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y el versículo 4 que dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Desde luego, sacan al pueblo del Señor y lo desvían. Y servirá a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces la sentencia de emparentar o hacer negocio con otro es ser destruidos. Facilito. Continuemos. Vamos otra vez a capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Fredita, por favor, lea. Génesis 13, 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora el pecado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Eso es. Entonces mire la condición. Dice en K2. A ver, lea K2. Javier. Abraham le dijo a Lot: por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo, o entre mis pastores y los tuyos, puesto que somos parientes. ¿Sí ve la traducción que hace K2? Mire la intención que le coloca. Dice, Abraham dijo a Lot, por favor, teniendo en cuenta de que Abraham es mayor, que la casa es de Abraham, que recibió a Lot por cumplimiento de misbot, ¿cierto? De mandamiento. Pero sin embargo él se acerca a Lot y le dice, por favor, vamos a no tener peleas entre tú y yo. Eso es un espíritu conciliador completamente. Y eso es lo que nosotros deberíamos tomar para tener relaciones entre nosotros mismos. Acá, en la congregación, ¿será que Abraham tenía la obligación de suplicar a Lot? ¿De decir de esa manera, por favor? No la tenía, pero él lo hizo, porque él sabe en nombre de quién está hablando.
¿Y qué es lo que está testificando? Entonces, nosotros deberíamos tener siempre esa condición de decir, venga, arreglemos las cosas, limemos asperezas. Pero lo interesante es que dice, porque somos hermanos, tú y yo, puesto que somos parientes, dice K2. Y ahí apunta mucho más a la edificación de lo que es la familia, que está tan degradada hoy. Porque hoy en día cada uno se pone en su posición y todos tienen la razón. Todos tienen la razón. Yo tengo la razón porque soy el mayor. Yo tengo la razón porque soy el que más trabajo, o el único que trabajo. Y cantidad de situaciones en las cuales podríamos decir o determinar que yo tengo la razón. No es el ejemplo que Abraham nos está presentando aquí en este texto. Abraham muestra un espíritu conciliador, actitud que todos deberíamos tener, siendo siervos del mismo Dios. ¿Qué dice Santiago 3, 16, 17? A ver, Gabriela. 3, 16, 17. Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Es claro? ¿Es claro? Mire, porque donde hay celos, oído con eso, ojo con eso, donde hay celos, ¿qué es celar a una persona? De entrada uno dice que los celos son inseguridad, de entrada, ¿cierto? Donde hay celos y contención, o sea, disputa, ¿cierto? Allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. Pero la sabiduría, dígame si lo que hizo Abraham aquí no fue un acto de sabiduría. Claro que sí. Y cuando las cosas se hacen valiéndonos de la sabiduría, suelen salir mejor, mucho mejor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ahora, uno podría preguntar, ¿cómo así que la sabiduría que viene de lo alto? Claro, porque también hay sabiduría del mundo. ¿No han leído esos libros de negocios fugaces y negocios, prácticas de negocios exitosos? Es sabiduría del mundo, en gran medida. Y el mundo se muestra aprovechado con otras personas. Porque el todo es conseguir riquezas. Entonces hablaban de Forex. Venga, ¿por qué no transamos en Forex? Sencillo. Porque cuando Forex, si yo gano en Forex, ¿qué quiere decir eso? Forex es una plataforma donde se transan dineros, ¿no? Uno se mete por internet y hace movimientos por dinero. Uno coloca $1000, ¿sí? Y empieza a transar en dinero, según unas fórmulas. Pero da buenos resultados. A ver, vamos a conectar. Da buenos resultados en la medida que yo lo sepa hacer bien y tenga buenas fórmulas para hacerlo. No importa que sea rápido.
Pero ¿qué pasa? Si yo gano aquí $20, ¿qué quiere decir? Que alguien los ha perdido, alguien las ha perdido en otro lado. Si yo gano $20, alguien lo perdió allá. Si yo me gano $1000, es posible que alguien haya perdido 500 y otro 500. No funciona tan bonito como lo muestran. Entonces yo determiné, no hago eso, porque mi riqueza o mi dinero no puede estar sustentado en la pérdida de otro. No es una práctica de negocio. La práctica de negocio que los hijos del Señor debemos hacer, ¿sabe cuál es? El gana-gana. Tú ganas y yo gano. Así todos contentos, como Abraham está mostrando acá. ¿Se dan cuenta? Pero el mundo nos enseña a solo ganar yo, y si el otro pierde, de malas. No es una práctica del creyente ni del Hijo de Dios. Ojo, el diálogo es importante. Sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Se diferencia de la sabiduría del mundo, porque esta es pura. Y cuando se habla de la palabra pura, quiere decir que es limpio, ¿cierto? Inocente, modesto, pero además perfecto. Esa tiene la intención o la definición de ser puro o de pureza. Cuando usted es limpio, inocente, modesto, pero perfecto. Uy, uno cómo podría ser inocente y perfecto. ¿Cómo podría ser? Claro, tomado de la mano del Señor. Y la inocencia no quiere decir que sea, ¿cómo lo digo para que suene bonito? ¿Tonto? ¿Bobo? Quiere decir que es actuar con tranquilidad, confiando y creyendo en el otro, que es una práctica que se debe desarrollar. Ahora, no se les olvide que la Biblia también nos habla de hacer que a tener discernimiento, y eso también lo debemos lograr. Versículo 9. Volvamos otra vez a Génesis. ¿Qué dice el versículo 9? Jenny Peláez, para que no haya conflicto. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué diría el mundo de esta negociación? ¿Qué diría el mundo de esta negociación? ¿Sabe qué dirían? ¿Y a este qué le pasa? ¿A este qué le pasa? ¿No está toda la tierra delante de ti? Lo que le está presentando es una opción. No, le está presentando la opción que quiera. Lo que está diciendo es lo que usted quiera, escoja. ¿Sí? No está delante, no está toda la tierra delante de ti. Póngale cuidado. Yo te ruego. ¿Cómo? ¿Abraham siendo mayor? ¿Rogándole al menor? Teniendo claro que Lot fue bendecido por Abraham. ¿Y yo te ruego? Definitivamente esto es un texto que no es para el mundo. ¿Qué creen ustedes? Claro que es para el mundo, porque está escrito para los hombres. La Biblia no está escrita para los extraterrestres. Es más, no le interesa saber si hay extraterrestres, aunque podemos determinar algunos, ¿no? ¿Quién sería un extraterrestre? ¿Satán? ¿No? ¿Fue creado acá? ¿Dios? Cuando era muy joven me leí un libro que se llamaba Dios es un extraterrestre. Y lo leí, me lo devoré toda la... Y hoy concluyo, digo, sí. ¿Y cuál es el problema?
porque está por fuera de la tierra, ¿cierto? La tierra no lo contiene. Entonces esto está escrito para nosotros. Ahora, no es el extraterrestre con la connotación que le ha dado el mundo, no. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Eso sí es conciliar. ¿Qué le está trayendo Abraham a Lot? Una solución. Una solución. Dice, súplica. Ahí cuando está hablando yo te ruego, dice, la palabra es una partícula de incitación y súplica, que por lo general se puede traducir te ruego, ahora o entonces, añadida mayormente a los verbos, dice, ocasionalmente a un adverbio o conjunción. Ahora te ruego es la definición, ahora te ruego, ¿sí? O sea, está planteada desde el hebreo. Abraham no solo se acerca de una manera humilde a Lot, sino que presenta una solución que favorece a Lot. Y fíjense que es una manera diferente de tener un conflicto bien llevado. Porque ¿qué es lo que generalmente hace? Hay un problema y todo el mundo espera que le den soluciones, pero no dan soluciones. Cuando tenemos el conflicto de matrimonio, casi siempre espero que ella venga o que él venga a pedir perdón o a decirme, ¿sí? Pero no tomo la iniciativa ni nunca llevo una solución, o muy pocas veces llevo una solución. Es que no podemos hablar. ¿Por qué? Porque usted apenas toca la almohada se duerme, ¿sí? ¿Por qué no lleva una solución? Es que con usted nunca hablo porque usted nunca se despierta por la mañana. Es que usted es muy monosiva. Usted dice sí, no, ya, pero uno sí lo ve hablando con el resto de gente. Cantidad de cosas que pueden tener esa implicación de conflicto. Así nos debemos acercar, ¿no? Para el caso de la almohada, pues dígale, venga, no hablemos por la noche, sino hablemos por la mañana, y esfuércese y levántese. O digamos, hablemos pero no nos acostemos, sentémonos en la sala y hablamos, o en el comedor, o así sea en la cama, pero sentados. ¿Sí? Una solución. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo solo para indicar que Abraham trajo la solución y la dijo, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iría a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Escoja, no me interesa la mano que escoja. ¿Sí? ¿Por qué creen? Dice, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, ¿cierto? Que toda ella era de riego, como el huerto de Jahova, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyase Jahova a Sodoma y a Gomorra. Entonces mire que aquí Lot toma las palabras de Abraham y se levanta y alza Lot sus ojos y mira. ¿Y qué miró? Lo mejor. Supongamos que para allá está el desierto y allá está la llanura. ¿Por qué no escogió el desierto? Increíble, ¿no? Dice, y alzó Lot sus ojos. Dice, demuestra su intención de abarcar, codiciar, escoger lo mejor. ¿Ya? Porque tuvo el tiempo para observar, mirar, codiciar, determinar. Escogió lo mejor para él. Miremos Primera de Juan
capítulo 2. Y vamos a leer el 15 y el 16. 15 y 16. A ver, David, puesto en pie. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, versículo 16. Fuerte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es. Es lo que le está pasando a Lot, ¿no? Porque él levantó los ojos y vio que tierra buena, una muy buena tierra, una tierra parecida a la referencia que él conocía, y dijo, uy, de entradita esa es, de entradita esa es. Pero Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y volvemos a darle con las cosas materiales. Con las cosas materiales. ¿Debió escoger Lot la parte más fea? ¿Qué dicen ustedes? No, pues si Abraham le dijo que escogiera, pues él escogió. Pero hay un problema, él escogió con los ojos, no con el corazón. Y los que escogen con los ojos, dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿cierto? Los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, esa selección fue hecha de una manera carnal y no espiritual. Es lo que implica la acción mala, ¿cierto? Y el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Esa parte no la consideró. Porque mi deseo pasa, lo material pasa, lo que tengo acá se queda. Pero la continuidad con el Señor. Ahora, si miramos Génesis 3:16, nos lleva a algo, Génesis 3:6, nos lleva a algo puntual. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. 3:6. Estaba leyendo el 16. 3:6. Dice, y vio la mujer, ¿cierto?, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, si somos conscientes, por los ojos entró el pecado al mundo, porque por medio de ellos fue que codició Eva. Entonces debemos tener cuidado de la manera en que miramos y qué miramos y cómo lo miramos, porque Dios nos dio los ojos para poder visualizar, ver, pero nunca para codiciar, nunca para codiciar. Entonces debemos hacer esa gran diferencia. ¿Cómo escogemos nosotros? ¿Con los ojos? ¿Sí escogemos con los ojos? ¿Qué busco yo cuando voy a comprar un saco? Que cumpla lo que el saco o para lo cual el saco está propuesto. ¿Un saco para qué es? Para abrigarme, ¿cierto? ¿Para combinar? ¿Para eso es el saco? No, el saco es para abrigar. Pero yo me fijo en que abrigue. Pocos, realmente, pocos. Yo lo primero que voy es, entro al almacén, me coloco el saco y ¿qué hago? Si voy con alguien digo, ¿cómo me veo?
los ojos. Y si voy solo, al espejo, ¿no? Para ver cómo me veo. Esa es una manera. Pero nadie piensa en la utilidad, muy pocos, de qué está hecho. Venga, esto es lana, yo no sé de lanas, pero lana virgen, es lana, es cachemir, es buena, es mala, es china, es colombiana. ¿Quién piensa en eso? ¿Ah? ¿Otros qué hacen? Antes de entrar al almacén, ¿miran el saco? No, miran el aviso del local. Entonces, si dice, por ejemplo, a ver, unos sacos de calidad, yo casi no uso de calidad, no, sino de marca. ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, Gucci, digamos, ¿sí? Podría ser. Entonces ahí uno mira y entra de una. Y entra por el almacén o por la marca, pero no por el saco. Y luego empieza a ver, ¿cómo me queda? ¿Sí? Porque compran marcas, no utilidad. No utilidad. Muchos. Entonces debemos tener cuidado sobre eso. No miramos la función. Miramos lo que el mundo nuevamente nos está presentando, lo que el mundo nos está ofreciendo. Los ojos, por los ojos entró el pecado al mundo. Debemos tener cuidado. ¿Qué dice ahí, Isaac? La ambición de Lot lo llevó a escoger lo mejor de la tierra, porque amó más lo material. Eso es. Y ese es el gran resultado. La ambición de Lot lo llevó a escoger lo mejor de la tierra, porque amó más lo material. ¿Qué dice? Pero no meditó en los riesgos, como generalmente hacemos nosotros. Compramos una Cayenne, ¿saben a qué me refiero? Una camioneta, ¿no? Porsche, Cayenne. ¿Por qué la compramos? Porque es preciosa, ¿sí? Porque ¿cómo me vería yo en una Cayenne? ¡Wow! Si es que me veo, porque es muy alta, ¿no? Pero no medita en las consecuencias, en los riesgos. ¿Sabe cuánto vale la llanta de la Cayenne? ¿Sabe cuánto consume gasolina la Cayenne? Si se le daña la caja, ¿sabe cuánto vale la caja de la Cayenne? 33 millones. Entonces más bien como que Cayenne, ¿cierto? Todo entra por los ojos, pero no meditamos en esas circunstancias, ¿cierto? En esas cosas. Y deberíamos hacerlo. ¿Cuáles riesgos? Zoar dice allí, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Zoar, un pueblo situado en el lado sur del Mar Muerto, ¿cierto? Llegando cerca, muy cerca, a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué era Sodoma y Gomorra? Si Egipto es el mundo, Sodoma y Gomorra, ¿qué es? El infierno. El infierno. ¿Sí? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Entonces vio los ríos, ¿cierto? El río Jordán, que nutre, ahí coloqué, mira, a ver, leemos. Javier, por favor, ayúdeme. El río Jordán, hebreo, el que desciende, el río más importante de Israel, desde el norte a sur hacia un profundo valle en el centro del país,
El nombre significa la rapidez con la que desciende el mar muerto, se originan las nieves del monte Hermón, cual alimenta sus fuentes perennes. Eso es por siempre, ¿no? Continuo. O sea, es una gran ventaja dirigirse hacia ese lado, porque siempre va a haber agua y porque sus laderas están llenas de pasto. Entonces no tenía pierde. Meditó que era lo mejor para él, ¿cierto? Eso es lo que hizo Lot, meditó que era lo mejor para él. Pero mira, al meditar que era mejor, no consideró a su tío. O es que se le escuchó decir, venga, ¿sabe que como a usted le tocó la parte de allá, de vez en cuando páselos acá a tomar? No consideró a su tío, la situación de ganado, de gente, de su propia familia. No confió en Jehová para tomar su decisión, porque estaba encantado por los ojos. Estaba cegado por lo que veía. Increíble, ¿no? Cegado por lo que veía. Continuemos, que ya se está acabando el tiempo. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces Abraham, ¿qué quedó? Contento. ¿Por qué cree que quedó contento? Porque dice que Canaán acampó temporalmente, como siempre, ¿sí?, en la tierra de Canaán, ¿sí? Y no se le olvide que la tierra de Canaán es la tierra prometida. Entonces, así estuviera ocupada en ese momento, Abraham la tenía clara, porque él iba por la ordenanza del Señor. Mientras que el otro, ¿qué? Habitó en las ciudades y cada vez iba colocando sus tiendas más cerca de Sodoma. Y cuando vemos en el capítulo 18 y 19 a dónde se encontraba Lot, lo vamos a mirar, ¿no? Pero ya estaba adentro viviendo en Sodoma. Entonces, eso es lo que no se medita. Sodoma, el término Sodoma. ¿Qué dice Laura? Sodoma, Sedom, de una raíz que no se usa, que significa incinerar, distrito quemado, volcánico o bituminoso. Sedom, un lugar cerca del mar muerto. Eso es. Mire lo que significa, yo no sabía, ¿no? Incinerar, quemar, algo que está quemado. Y de hecho, eso es Sodoma. Eso es Sodoma. Ahora, la vida en términos generales tiene dos caminos que están representados acá. Sencillo. Uno que conduce a lo material. ¿Cuál? El camino que escogió Lot, que se ve y se distrae por lo material. Ese es el camino que escogió Lot. Indiscutiblemente el otro que conduce a lo espiritual, que es el que decidió seguir a Abraham, ¿cierto? Porque va sometido a la palabra del Señor. ¿Se ven esos caminos claros en nuestras vidas? Claro. ¿Tenemos la oportunidad de escogerlo? Claro. Tú puedes escoger el camino material o puedes escoger el camino espiritual. El único que puede decidir sobre eso es cada uno de nosotros. Es cada uno de nosotros. Ahora, cuando se introduce en el camino, ¿cierto?, de lo espiritual, andamos protegidos. ¿Por quién? Por nuestro Dios, nuestro Padre. Pero cuando andamos por el camino, ¿cierto?, que conduce a la material, vamos a salir quemados. Vamos a salir quemados. ¿Sí? Hay una pregunta. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? ¿El camino espiritual o el camino material? ¿El camino del mundo o el camino del Señor? ¿El que me conduce a Canaán o el que me conduce a Sodoma? ¿Cuál escojo? ¿Cuál sigo? Versículo 13.
¿Qué dice el versículo 13? Betty. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso es. Dice la palabra malo. ¿Cómo define? Malo. Malo, feo. El que es malo es feo, ¿sabían? No mentiras. De mala calidad, fastidioso, molesto, maligno, dañino, desgracia, de mal humor, triste, maldad, mal en sentido ético. O sea, a quien no tiene ética se le aplica la palabra malo. Malo. La ética es algo que está desapareciendo. ¿Qué es ética? Increíble. Clase de ética el viernes. Ok. Dice que eran pecadores en gran manera. Y la palabra en gran manera, Isaac, léala por favor. Mejor, vehemente, vehementemente, Totalmente, rápidamente, con todas tus fuerzas, cuidadosamente, en extremo, en gran manera, enteramente, extremo, externo, grande, grandemente, gravemente, gravísima, hasta no poderse contar, mayor, mucha, muchísimo, mucho, mucho más, muy alto, muy grande, muy grave, muy numeroso, sobremanera, sumamente, tanto, basta. Eso es lo que implica cuando decía que esos pecadores, esos hombres eran pecadores contra Jehová en gran manera, ¿cierto? No tenían límite en su maldad, realmente, no tenían límite en su maldad. Versículo 14, y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al oriente. Al oriente y al occidente. ¿Sí? Des en cuenta que Abraham no tuvo problema en escoger un lugar geográfico porque Dios le prometió a él tierra. ¿Sí? Abraham tomó su decisión y estaba soportado en Dios, confiado en Dios, que se iba a la izquierda o a la derecha, Dios lo iba a sustentar, que si se iba para adelante o para atrás, Dios lo iba a sustentar, para donde fuera, Dios estaría con él. Aquí existe una diferencia cuando Jehová dice que miremos y cuando el hombre alza sus ojos para ver por sí solo. ¿Sí la alcanzan a ver? Porque lo que implica es que el Señor cuando nos muestra es bendición, pero cuando yo levanto mis ojos me confundo con lo material, me desvelo, me dejo llevar. Por eso es que siempre Dios debe limpiar nuestros ojos para ver lo que Él quiere mostrarnos. Debemos estar sujetos. Lo material por medio de lo espiritual. ¿Sí? Dice lo material como fin último del hombre. Dice, después que Lot se fue, ¿qué pasó? Dios le dijo, ¿cierto? Dios reafirma o reafirma su promesa. Ahora, nosotros debemos percibir las cosas materiales, pero desde el punto de vista espiritual. No se le olvide que estamos hablando de Abraham y era riquísimo. El hombre está, lo que coloco ahí, el hombre está mirando lo material como fin último de la existencia, de su existencia. Todo lo material, entonces lo tiene como grande, como el propósito de su vida para lograrlo. No debe ser así. No es, lo material no es el fin último del hombre. Es algo que acompaña la existencia del hombre. Es como lo debemos
ver. Leamos 15, 16 y 17. Sarai, por favor, léalo. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra mirando de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Muy bien. Entonces, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Eso es Israel, Canaán. ¿Cierto? Toda la tierra que hoy está en medio de ese gran conflicto, esa es la que el Señor le dio. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces aquí traemos a colación las dos casas, una que es la que podemos identificar y otra que no podemos ni contar, que es la casa de Israel, las 10 casas, las 10 tribus, ¿sí? Las 10 tribus que fueron dispersas por el mundo bajo el imperio asirio. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Está confirmando lo que antes había dicho. Versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Nuevamente, en este pasaje, 2 veces edificó altar a Jehová, después de haber salido de Egipto. Y nuevamente se mueve. Nuevamente se mueve. Debemos continuamente mover nuestro espíritu para saber en qué camino estamos. La vida de un creyente debe estar en continuo movimiento, porque cuando se reposa, tiende a ¿qué? A apagarse. Tiende a apagarse. Solo asegúrate de cuál camino escoger. Eso es clave. Debemos estar en continuo movimiento, pero debemos saber qué camino escoger. Porque en el mundo estamos y ahí vamos, ¿cierto? Cada decisión, cada situación es un camino que se abre. Así que debemos someterlo a la voluntad de Dios. Ya no somos hijos sin padre, somos hijos con un Padre poderoso. Y créame que si escogemos el camino que Él quiere, vamos a ser bendecidos. ¿O no? ¿Amén? Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Puestos en pie. Padre poderoso celestial, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde. Gracias porque por medio de tu palabra nos has enseñado, Señor, en relación a lo que debemos hacer, bendito Dios, en cuanto a nuestras decisiones. Gracias porque nos has mostrado, bendito Dios, que tu bendición, Padre, no llega tarde, Señor, sino que continuamente está en nosotros, Padre celestial. Solo ayúdanos a coger tu manto, bendito Dios, para no apartarnos del camino, Señor, que tú has designado para nosotros. Ayúdanos a reflexionar día a día en nuestras decisiones. Ayúdanos a desarrollar procesos de conciliación con nuestros amados, con nuestra familia, con nuestros jefes, con nuestros cercanos, bendito Dios. Gracias por mostrarnos, bendito Dios, que guardas nuestra vida y nuestra integridad aún delante de los grandes, Padre. Pero se requiere que tengamos un corazón firme, clavado en tu palabra, Señor, y nuestra voluntad rendida a tus pies, Padre poderoso.
Te alabamos y te glorificamos en esta tarde. Y damos gracias por tu santa palabra que es viva y transforma nuestras vidas día a día. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén, amén y amén.